Saludos, estimados alumnos. Hoy día vamos a hablar acerca del cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto se define como el número de elementos del conjunto. Y vamos a utilizar esta notación, n paréntesis a. Entonces, esta expresión indica el número de elementos del conjunto A. Partimos axiomáticamente de dos principios, de dos axiomas, ¿no? El número de elementos del conjunto vacío es cero, ¿no? O por decir, el vacío no tiene elementos, ¿no? El número de elementos del conjunto vacío es cero. Si tenemos dos conjuntos disjuntos, recordemos que dos conjuntos disjuntos son aquellos que su intersección es el vacío, ¿no? No tienen elementos en común. Entonces, si dos conjuntos no tienen elementos en común, su intersección es vacía, el número de elementos de la reunión es simplemente la suma del número de elementos de cada uno de ellos. Es decir, el cardinal de la reunión es igual a la suma de los cardinales de ellos. Obviamente hay que tomar en cuenta que esto solamente se cumple cuando los conjuntos son disjuntos, ¿ya? Los conjuntos son disjuntos, nada más. Bien. Entonces, luego de eso tenemos unas propiedades, ¿no? Que se obtienen a partir de estos axiomas. Ya tenemos un conjunto de propiedades con respecto al cardinal y que vamos a utilizar para los ejercicios. Vamos a la demostración de alguna de estas propiedades. Por ejemplo, la propiedad 1. ¿Ya? La propiedad 1 dice que el número de elementos de A menos B es igual al número de elementos de A menos el número de elementos de la intersección. ¿Ya? ¿Cómo demostrar eso? Bueno, para demostrar esto, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta eh, la representación gráfica, ¿no? ¿Por qué es cierto esto? Bueno, en verdad, de la gráfica va a resultar evidente, ¿no? Que si yo tengo A menos B, el número de elementos de A menos B sería a todo el conjunto A, le quito los elementos de la intersección y contaría aquí nada más, ¿no? El número de elementos de A menos B es el número de elementos de A quitado la intersección, ¿no? Eso parece evidente allí. Bien, pero vamos a hacer la demostración, ¿ya? Bien. Para hacer la demostración, en primer lugar escribimos el conjunto A de esta manera. ¿Y por qué lo escribimos de esta manera? Porque observen de que el A se compone de dos partes, ¿no? El A menos B y la intersección A con B. Entonces, observen que esta es una unión disjunta. Es decir, al A menos B con el A intersección con B son disjuntos, ¿no? Entonces vamos agregando eso. Y estos conjuntos A menos B y A intersección con B, eh, vamos poniendo así, ¿no? Vamos poniéndole todo esto. Sabemos entonces que estos conjuntos eh, son disjuntos, ¿no? Estos conjuntos son disjuntos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos utilizar nosotros, eh, queremos utilizar el axioma. ¿Y qué nos dice el axioma? El axioma nos dice que si yo tengo dos conjuntos disjuntos, evidentemente el A menos B con el A intersección con B son disjuntos, ¿no? Entonces, si dos conjuntos son disjuntos, entonces el número de elementos del conjunto simplemente lo tengo sumando, ¿no? Entonces, eso es lo que observan ustedes acá, en las propiedades, ¿no? Antes, en el axioma. Si yo tengo que dos conjuntos son disjuntos, entonces el número de elementos de la reunión es simplemente la suma, siempre y cuando el A y B sean disjuntos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Sabemos que el A menos B y el A intersección con B son disjuntos, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que el número de elementos de A es igual al número de elementos de A menos B más el número de elementos de la intersección, ¿ya? Entonces, esto solamente es posible debido a que estamos escribiendo el A como una reunión disjunta, ¿ya? Entonces, quizá para hacerlo con un poco de más detalle, aquí tendríamos de esta manera, ¿no? A ver, vamos escribiéndolo acá,
con un poquito más de detalle. Aplicamos acá n, número de elementos. Vamos a poner un paréntesis acá. ¿Ya? Y acá también n. A ver qué pasó acá. Agregué algo que no debía agregar. Acá, paréntesis. Ya está. Entonces, el número de elementos, estoy aplicando acá en ambos conjuntos, a derecha e izquierda, estoy aplicando el n, el número de elementos, ¿no? Y entonces aquí, obviamente, estoy aplicando el axioma, ¿no? El axioma de la suma de, eh, bueno, la suma de los cardinales cuando la reunión es disjunta, ¿no? Estoy aplicando el axioma, ¿no? Cuando los conjuntos son disjuntos, A y B son disjuntos, entonces el número de elementos de su reunión es simplemente la suma. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Como esos conjuntos A menos B y A intersección con B son disjuntos, entonces el número de elementos de su reunión es simplemente la suma. ¿Ya? Voy poniéndole eso, ¿ya? Como un agregado porque eso es fundamental para esto. Entonces ahí, ahora despejando el número de elementos de A menos B, pasando esto al otro lado, nos permite obtener la conclusión, ¿ya? Entonces, pasando al otro lado, de donde se concluye que el número de elementos de A menos B es el número de elementos de A menos el número de elementos de la intersección. Pasando esto al otro lado, quedaría solo el número de elementos de A menos B. Miren, aquí hay algo muy importante, estimados alumnos, que en principio nosotros hemos hablado del cardinal de una reunión disjunta, ¿ya? Y cuando ya estamos en las propiedades, ya estamos empezando a hablar de dos conjuntos A y B arbitrarios. En principio el A y el B eran disjuntos, pero ahora el A y el B son conjuntos arbitrarios. Lo que estamos aplicando es el axioma, pero separando en partes disjuntas para que pueda funcionar, porque no tenemos más resultados, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Bien, entonces, esta propiedad que acabamos de demostrar, observémoslo nuevamente, dice, si yo tengo una diferencia, el número de elementos de esa diferencia es al número de elementos de A, le quito el número de elementos de la intersección. Observen el orden, ¿no? Tengo número de elementos de A menos B, número de elementos de A menos la intersección de ellos. ¿Ya? Número de elementos de A menos B es el primero menos el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Eso es fundamental, esta forma, porque la demostración de la propiedad 2 es simplemente utilizar esta expresión. ¿Ya? Bien, entonces, ya conociendo la propiedad 1 que nos da el número de elementos de la resta, vamos a ver entonces el número de elementos de la reunión. Nos dice que el número de elementos de la reunión es el número de elementos de A más el número de elementos de B menos la intersección. ¿Ya? ¿Por qué hay que quitar esto? A veces la lógica nos diría esto, ¿no? Diría así, ¿no? Que si yo quiero hallar el número de elementos de A reunido con B, simplemente son los cardinales. No, no es así, ¿no? La fórmula, esto es solamente para conjuntos disjuntos, ¿no? Esto es el axioma cuando el A y el B son disjuntos. Para conjuntos A y B cualquiera, nosotros tenemos que restar la intersección, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es cuando usted está trabajando al sumar los elementos de A y B, la intersección por estar en el A y en el B se cuenta dos veces. Entonces, como está contando dos veces, hay que quitarle una vez, ¿no? Esa es la razón. Bien, vamos a la demostración entonces. Eh, Nuevamente vamos a aplicar la unión disjunta, ¿ya? Sabemos que el A reunido con B es A menos B reunido con B, ¿no? Sabemos que el A menos B, eh, perdón, el A reunido con B es A menos B reunido con B. Entonces, toda esta reunión A con B es igual al A menos B reunido con el B. Son disjuntos, ¿no? El A menos B es esto y el B es todo esto. Entonces, el A reunido con B lo puedo escribir como una unión disjunta, ¿no? Eh,
Voy a poner acá, eso es una unión disjunta, ¿ya? Entonces, como esta es una reunión disjunta, el número de elementos simplemente voy a sumar, pues, ¿no? Entonces, eso ya sabemos, que cuando es una unión disjunta, yo simplemente, para hallar el número de elementos de un conjunto, sumo los conjuntos. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, acá simplemente usted, vamos a dar un poquito más abajo, para juntar las ideas. Entonces, como esta es una unión disjunta, el número de elementos simplemente usted suma los cardinales de ambos, ¿no? Eso ya habíamos visto por el axioma, ¿no? Bien, eh, ¿y qué más? En la propiedad 1 hemos visto, ¿no? El número de elementos de la diferencia, ¿no? El número de elementos de la diferencia es el número de elementos de la menos el número de elementos de la intersección. Entonces, acá estamos aplicando esto, ¿no? El número de elementos de esta diferencia, lo voy a poner de amarillo, lo estoy reemplazando por esto, ya, por la propiedad 1. Ahí se evidencia la propiedad 1. Todo lo demás está quedando igual. Solamente la propiedad 1 lo estoy escribiendo aplicándola acá. Bien. Entonces, ya con eso salió, ¿no? Porque observen ustedes que la propiedad 2 nos dice esto, ¿ya? Nos dice esto. Entonces nosotros acá simplemente de donde se concluye que obviamente acá pues juntan ustedes, bueno, la suma es conmutativa, juntan acá y este menos pasa al otro lado. Bueno, en el mismo miembro, pero eh, como último término, ¿no? Entonces con eso ya estaría demostrada esa propiedad, la segunda propiedad. Eh, y por último, vamos a demostrar la propiedad 3. ¿Qué nos dice la propiedad 3? Eh, bueno, la propiedad 3 está por acá. La propiedad 3 está por acá. Dice que el valor de A reunido con B, cuando ya son tres conjuntos, está dado por toda esa expresión que es un poquito más larga, ¿no? Vamos a copiar nuevamente la propiedad 3. Aquí. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces dice, miren, la propiedad 2 nos ayudaba a contar los elementos de una reunión. La propiedad 3 de la reunión de dos conjuntos, la propiedad 2. Ahora la propiedad 3 nos permite contar el número de elementos de la reunión de tres conjuntos arbitrarios. Entonces, cuando es tres conjuntos, entonces usted suma los tres cardinales, quita tres intersecciones, pero le agrega el número de elementos de la intersección de A, B y C. ¿Ya? Esta formulita es un poquito larga, pero en fin, esto es lo que funciona para tres conjuntos. Entonces, miren, aquí el asunto está en simplemente aplicar la propiedad 2, porque esto funciona para tres conjuntos, entonces lo podemos adaptar para dos conjuntos, ¿no? Y aplicar la propiedad 2. Entonces, veamos. Eh, nosotros sabemos la propiedad para dos conjuntos. Entonces, como, miren, acá hay tres conjuntos, ¿ya? Como hay tres conjuntos, fácil, esos tres conjuntos los convierto en dos. ¿Ya? El B reunido con C lo cojo como si fuera uno solo, ¿ya? Entonces ahí tendría mis dos conjuntos. Uno sería el A y otro sería el B reunido con C, ¿ya? Uno sería el A, otro sería el B reunido con C. Entonces aplico esta fórmula para mis dos conjuntos. ¿Cómo es la fórmula para dos conjuntos? Usted suma los cardinales de cada uno de ellos y le quita de la intersección, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hacemos eso en esta partecita, ¿ya? Todo el B reunido con C va a permanecerse tal cual, ¿ya? Entonces, eh, ahí en esa partecita, aquí. Considero como un solo conjunto y aplico esta formulita, ¿ya? Entonces, en esta parte eh, tendríamos nosotros que utilizar esa propiedad. Pero también, a ver, un minutito acá. Entonces tendríamos esto, ¿no? Eso vamos a considerarlo como uno solo, ¿ya? Entonces, la reunión que nos dice que usted tiene que sumar los dos cardinales menos la intersección. Entonces, aquí ya estamos, ¿no?
suma usted los cardinales del B reunido con C y le quita de la intersección. ¿Ya? Aquí estamos considerando el B reunido con C como uno solo. ¿Ya? Estamos aplicando esta propiedad. Entonces la justificación para esto sería la propiedad 2. ¿Ya? Entonces observe usted la forma, ¿no? El número de elementos de esta reunión, de dos elementos, de dos conjuntos, uno es A y otro B reunido con C, sería usted suma el número de elementos de A del segundo conjunto y le quita de la intersección. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora miren, eh, tenemos nosotros ahora eh, que aplicar acá. Ya, tenemos que aplicar acá. Entonces vamos aplicando acá para haber reunido con C la propiedad 2 nuevamente. Entonces recuerde que el argumento aquí ha sido, ¿no? La propiedad, aquí estamos aplicando la propiedad 2, ¿no? Propiedad 2. Y acá, esto va a permanecer igual. Esto lo vamos a dejar igual, no hay nada que hacer acá. Acá vamos a aplicar nuevamente porque tenemos dos conjuntos reunidos. Entonces nuevamente aplicamos ahí, miren, aplicamos ahí y tendríamos, lo voy a poner acá, ¿ya? Que el número de elementos de B reunido con C igual, número de elementos de B más número de elementos de C menos número de elementos de la interacción, ¿ya? Ahora aquí, en esta parte, nosotros sabemos que A intersección B reunido con C, por la propiedad distributiva, eso hay que poner acá, ¿no? Por la propiedad distributiva, ahí también estamos aplicando la propiedad, el 2, ¿no? Propiedad 2 también, propiedad 2 y distributiva. Y propiedad distributiva. Propiedad 2 y propiedad distributiva. ¿Ya? Estamos aplicando nosotros dos cosas. ¿Ya? Estamos aplicando la propiedad 2 aquí y también A intersección B reunido con C, estamos aplicando la propiedad distributiva. Bien. Entonces, mire, ahora aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Aquí ya no hay nada que hacer. Acá el número de elementos de una reunión. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad 2 porque nosotros sabemos calcular el número de elementos de una reunión. Simplemente sumamos los cardinales y le quitamos la interacción, ¿no? Bien. Entonces, acá observen todos estos elementos, lo dejamos ahí tal cual. Ahora simplemente aplicamos la propiedad 2 acá porque tenemos una reunión. Entonces sería sumar los cardinales del A intersección con B, del A intersección con C, y le quitamos la intersección, el cardinal de la intersección de ellos, ¿no? Entonces nuevamente estamos aquí aplicando la propiedad 2. Propiedad 2. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá, voy a ponerle un color para que se note que estamos diferenciando con este color. Esto de acá da origen a todo esto. ¿Ya? Da origen a todo eso. Bien. Y bueno, ya simplemente hay que recordar que, eh, bueno, acá vamos a copiar estos dos términos idénticos, ¿no? Ojo que he puesto un paréntesis, un signo de agrupación porque hay un menos delante, ¿no? Ya ustedes saben eso del álgebra. Entonces, tendríamos acá que A intersección con B, intersección A intersección con C, es esto, ¿no? Porque por la idempotencia A intersección con A es lo mismo, ¿no? Acá usted puede aplicar la propiedad asociativa y tendría que A intersección con A es igual a la. Por eso van a quedar solamente tres conjuntos, ¿no? Eso sería el argumento para este paso. Y ahí finalmente usted elimina el paréntesis, pues acá tendría menos, tiene menos y aquí sería más. Entonces, estamos deduciendo prácticamente que si nuestra fórmula valía para dos conjuntos, entonces tranquilamente vale para tres conjuntos o cuatro conjuntos en adelante, ¿no? En verdad es para una cantidad finita, ¿no? Usted puede considerar una cantidad finita, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, con eso ya estaría aprobada la propiedad 3, que es muy importante, ¿no? Para poder calcular el número de elementos de la reunión de tres conjuntos. Bien.